A todas y todos, es un gusto que podamos compartir en este espacio en nuestra última videoclase del curso virtual Conflicto, Violencia y VIH, herramientas para periodistas. Para nosotros es un gusto poder brindar formaciones con enfoque humanitario, en enfoques en Derecho Internacional Humanitario. Entonces, la videoclase de hoy estará dirigida por nuestro tutor Yamit Palacio. Él es periodista y magíster en estudios políticos y él es quien estaba acompañando el último módulo. Adicional a esto, pues tenemos a Lorena Hoyos, que está como representante de ICR, y en este espacio nos va a estar acompañando para solucionar algunas dudas puntuales que tengan sobre VIH, sobre aspectos jurídicos y sobre el rol de el CICR, que de pronto pueda estar en sus propuestas de historias periodísticas. También tenemos a Naira González, que es nuestra monitora. Quería aprovechar este espacio pues para presentarla, también para que ella nos cuente un poco cómo vamos a desarrollar este espacio y porque es ella quien nos ha estado acompañando en todo el proceso del detrás de cámaras del curso, de cómo hacemos los seguimientos, de cómo se hacen las participaciones en el foro. Así que si gustas, Nairi, puedes empezar. Vale, gracias, Caro. Bueno, buenos días a todas las personas que se están conectando, a Yamid y a Lorena. Em, bueno, como lo mencionaba Carol, yo he sido la persona que ha estado como detrás de cámaras y pues he estado como haciendo el seguimiento pues a todos y a cada uno de ustedes en su proceso durante el curso. He visto muy activa la participación en las actividades, en los foros, he visto pues apreciaciones y anotaciones muy valiosas de cada uno de ustedes acerca pues de cómo manejar el tema de derechos humanos y de VIH desde el campo periodístico y también como aquellos dilemas que enfrentan los periodistas y las periodistas al cubrir este tipo de temas. Como bien lo decía Carol, yo voy a estar en esta última videoclase que tenemos dentro del curso, revisando todas las preguntas que ustedes le vayan a formular tanto a Yamit como a Lorena. Recordarles también que esas preguntas se deben poner en el botón de preguntas y respuestas y el chat solamente es para saludar y para responder algunas cosas técnicas si de pronto no escuchan o la imagen se distorsiona, entonces estaré ahí como muy pendiente para responder. Y pues nada, espero que este espacio, sé que van a aclarar muchas dudas frente a sus historias y pues nada, mucho ánimo para elaborar esas historias con enfoque en VIH. Muchas gracias, Naira. Adicional a esto, quería comentarles que desde Consejo de Redacción tenemos un interés de apoyar la democracia en la información, de apoyar los procesos periodísticos desde las regiones de Colombia y de apoyar la producción. Entonces, pretende que ustedes hagan propuestas de historias periodísticas, las cuales serán revisadas editorialmente por Yamit Palacio, y más adelante seleccionaremos 4 historias, las cuales miraremos la posibilidad de financiarlas para que éstas se realicen. Esto además contempla unos presupuestos, una logística y demás que de pronto ustedes pudieron contemplar en la guía que hay en el módulo. Entonces queríamos comentarles ese aspecto, que las propuestas de historias que ustedes envíen serán seleccionadas 4 para financiarlas. Le doy paso a Lorena para que nos cuente también cómo desde el CICR ven el proceso de apoyar a periodistas para formular agendas con enfoque humanitario. Bueno, hola a todos y todas, bienvenidas a esta última videoclase. Para nosotros este espacio es bastante importante y también interesante porque finalmente ustedes durante los primeros 3 módulos que vieron en el VIH, el lenguaje correcto también que pueden utilizar los periodistas cuando cubren historias o realizan reportajes relacionados a estos temas de acuerdo al marco del VIH, vieron lo que es el conflicto armado, lo que son otras situaciones de violencia, los marcos jurídicos que actúan en ambos
escenarios y también pues las dificultades y los mismos retos a los que se enfrentan los periodistas en medio de estos escenarios cuando cubren esas historias. Pero este espacio les decía que es bastante importante para nosotros porque se trata, hay un reto también de por medio y es cómo coger todos esos aprendizajes y plasmarlos en el ejercicio periodístico a través de la construcción de historias. Historias que de alguna forma van a transitar por lo que son las consecuencias humanitarias del conflicto, cómo el conflicto armado afecta a la población civil, que es un poco también todo lo que cruza en el marco del derecho internacional humanitario, pero también cómo a través de esas historias poder sensibilizar a estas poblaciones que no están directamente relacionadas con estas realidades, que tal vez no lo viven de manera directa, pero que es necesario contarles un poco cómo se está dando este impacto del conflicto armado sobre la población civil. Entonces espero que este espacio sea interesante para ustedes, como también lo va a ser para nosotros. Pues vamos a contar aquí con la presencia de Yamit, que va a orientar un poco el espacio, y luego, como comentaba Carol, se escogerán 4 propuestas de historias y nosotros como 6R, por supuesto, también estaremos allí dispuestos a colaborar a los periodistas en lo que requieran, y no solamente en la construcción de estas historias, sino, como lo mencionábamos en la primera videoclase de este curso virtual, pues en todas las preguntas que tengan de manera conceptual u orientaciones que requieran sobre esos temas de derecho internacional humanitario. Bien, muchas gracias, Lorena. Entonces creo que podemos darle la palabra a Yamit y ya cuando entremos a revisar la guía punto a punto en los temas de presupuestos, les explicamos un poco más cómo funcionará esto, ¿vale? Entonces, Yamit, adelante y gracias por estar aquí. No te escuchamos. No, o sea, tienes activo el micrófono, pero no te escuchamos. Si quieres activarlo de nuevo. No, no te escuchamos. Si quieres, de pronto, Yamit, prueba sin audífonos, a ver si... Pero quedó igual. Súper, ya. ¿Sí? Ya. Y yo que pensaba que esta cosa funcionaba mejor. Yo le advertí a Carol de mis problemas con la tecnología, así que la culpa es de Carol en cualquier caso, porque yo advertí de mi incapacidad. Es broma, por supuesto. Otra vez, buenos días. Yo quisiera plantearles, yo hice este ejercicio con el 6R y con Consejo de Redacción el año pasado, en este mismo curso, y con base en esa experiencia probablemente es que les puedo decir algunas cosas. Lo primero es, antes de mirar la guía metodológica, que yo espero que todos y todas hayan descargado ya en sus computadores, porque eso es fundamental para acotar el propósito de este trabajo periodístico o de esta propuesta de trabajo periodístico, y seguramente les va a servir en adelante para otro tipo de trabajos que quieran hacer, para intentar ser muy rigurosos en el planteamiento de un tema y en la intención de lo que quieren cubrir. Pero antes de mirar esa guía metodológica, yo quisiera simplemente darles 3 sugerencias que para ustedes dirán, esto es bastante obvio, pero por más obvio que sea, la experiencia del año pasado nos muestra que es necesario. Primero, oiga, repasen los contenidos de los módulos anteriores antes de revisar eso. Los videos son muy cortos, los documentos son bastante fáciles de mirar. Piensen que yo hice este curso, bueno, no este curso, un curso con el 6R hace tantos años que en ese momento Farouk Saman no se llamaba Farouk Saman, se llamaba de otra manera. O sea, ¿cómo será de viejo el curso que yo hice? Pero estaba perfectamente vigente, lo hice en Medellín cuando era corresponsal para Antioquia y Chocó, y lo hicimos presencialmente, fuimos a una universidad los sábados, 4 horas cada día. Ustedes tienen la ventaja de que la tecnología permite hacerlo virtualmente y repasar los conceptos en los videos, en los documentos. Entonces, háganlo porque ahí pueden determinar qué de eso les sirve para el tema que ustedes van a plantear. Por favor, descarguen los manuales que hay en la bibliografía que hay anexa en cada uno de los módulos. No se pierdan de eso, que les va a servir para cada uno de los trabajos posteriores
que hagan. Hay manuales, hay estudios de caso, hay glosarios, hay legislación, hay artículos que les permiten profundizar en estos temas y evitar, digamos, errores tontos o errores que pueden ser evitables. Y ahora sí, por favor, diligencien con cuidado, con rigor, a conciencia esa guía metodológica. ¿Por qué soy tan insistente en esto? Porque el año pasado la gente lo hacía como por llenar un requisito para obtener un certificado del curso. Y ese no es el propósito. Es decir, en realidad, si no están interesados en publicar sus historias, finalmente, Consejo de Redacción propone una ayuda monetaria para eso, pero créanme que no es que sea un montón de plata, es simplemente un reconocimiento que es casi que simbólico para el trabajo, para las horas que ustedes van a destinar a esto, para los días que ustedes van a destinar a esto. O sea, en realidad, les insisto, es apenas un cariñito, una palmadita en el hombro y es la posibilidad de reconocer algo de eso que ustedes van a hacer y la posibilidad de publicarlo en Colombia Check o incluso, qué sé yo, el Consejo de Redacción podría hablar con otros medios aliados a ver si esas piezas periodísticas les interesan. Pero más allá, les insisto, de la plata o de ver sus trabajos publicados, piensen en lo importante que es autoexigirse que ese trabajo quede bien hecho. Y sobre todo porque vi en la introducción del primer módulo y en los demás foros de discusión un montón de críticas a los medios masivos de comunicación y muchas de esas guías metodológicas, cuando son diligenciadas, tienen exactamente los mismos errores que ustedes critican. Es decir, falta de rigor, falta de contrastación, falta de equilibrio, falta de fuentes, lugares comunes, cosas que ya se han hecho, piezas periodísticas o propuestas periodísticas que caen casi que en el periodismo militante, es decir, que se van o por el excesivo oficialismo o por nunca consultar las fuentes oficiales, por intentar hablar con uno de los actores del conflicto como si fuera, digamos, una verdad revelada, o ni siquiera intentar consultar a uno de los actores de la guerra o sus pronunciamientos. Esto no es la objetividad y sobre eso no vamos a hablar porque es un discurso, es un concepto de primer semestre de la universidad, ni más faltaba, pero miércoles hay vainas que tienen que ver con rigor, con investigación, con contrastación, con equilibrio, con buscar datos precisos, con atribuir las citas entrecomilladas a las fuentes, con tener datos actualizados, con consultar fuentes oficiales y no oficiales, documentales y testimoniales que de verdad soporten esas cosas. Es decir, hay guías que no pasarían el filtro de un medio de comunicación ni masivo ni alternativo, ni universitario ni comunitario. Entonces, hecha digamos, esta introducción, les pido que por favor no caigamos en aquello que criticamos tanto en esos foros. Claro, en los medios masivos, algunos periodistas cometemos errores con frecuencia, pero esos mismos errores que ustedes critican, por favor, no los cometan en los medios alternativos, comunitarios. Si ustedes trabajan en una ONG, por favor, no hagan lo mismo que critican. Si trabajan en una universidad, por favor, no hagan lo mismo que critican. En fin. Carol, podemos empezar entonces ahora a mirar la guía metodológica que vamos a compartir en pantalla. Permítanme y por favor confírmeme si ven la guía. Yo la estoy viendo. Claro. También la estoy viendo. Listo, entonces creo que podemos empezar ya mismo. Muy bien, entonces, pues pareciera obvio lo primero, su nombre, su nivel educativo, que es simplemente parte de la información que requieren las instituciones que desarrollan este curso. No tiene ningún otro propósito, simplemente es
intentar en las datos o estadísticas que van planteando de quienes participaron, saber, digamos, qué tipo de formación tenían. En el título de la propuesta, traten de ser lo más específico posible, porque a veces se plantean unos títulos que, una de dos, o son tan simples y tan poco descriptivos que no alcanzan a determinar cuál es la pretensión, o son tan largos y tan complejos que pareciera imposible que en un artículo de prensa o en una pieza de radio o en un trabajo multimedial o en un trabajo de televisión pudieran abordar ese asunto. Entonces, otra vez, precisión en el sentido de la minería ilegal y sus efectos humanitarios en el municipio de Montecristo, sur de Bolívar. Punto. ¿Cierto? Causas ¿qué decir? Causas o consecuencias del asesinato de los líderes sociales en el norte del Cauca, el caso de Corinto. ¿Cierto? Pero tratemos de describir lo más, pues no va a ser el titular de la pieza, no necesariamente, pero un poco para intentar darle una idea a quienes vamos a evaluar esto de qué es lo que pretenden hacer. ¿Por qué hacerlo de manera precisa? Pues porque van a tener más adelante en la enunciación del tema, en una oración concreta, pues la posibilidad de ampliar un poquito más. Entonces, ahí evacuamos esas dos casillas, vamos subiendo, Carol, por favor, o esto lo subo yo aquí. Perdóname, Carol, mi incapacidad de relacionamiento con la tecnología. Muy bien. Sabemos las dificultades que tenemos todos hoy para hacer reportería, por lo que mencionaba una de las participantes en el curso, las precauciones que hay que tener en materia de salubridad y de protocolos o de restricciones a la movilidad en algunos sectores del país, pero también es verdad que en muchos sitios del país no hay tantas restricciones porque hay muchos municipios libres de COVID-19. Sin embargo, de plomo, en términos de plomo sí hay montones de restricciones. Entonces, para evitar decir que vamos a hablar del sur de Bolívar, pues no, digamos, es un municipio o es una parte específica de ese municipio, o pues vamos a intentar cubrir una realidad que hay en una región, así lo tengamos que hacer a distancia desde la capital del departamento o incluso desde Bogotá, pero es un poco para intentar focalizar dónde es que quieren estar y qué es lo que está, porque ese contexto geográfico pues nos permite entender cosas específicas de la región. Incluso hay quienes dicen, no, el Catatumbo. Los que saben del Catatumbo saben que hay en el Catatumbo incluso realidades que varían de municipio a municipio, porque en unos están bajo el yugo de un grupo o atormentados por otro grupo, o hay una realidad específica que se diferencia de la siguiente, de la del municipio vecino. Entonces, intentamos acotar. Esto siempre ayuda mucho para tratar de no tener pretensiones exageradas que luego cuando ustedes se enfrentan a la labor de reportería empiezan a patinar y empiezan a decir, no, es que no alcanzo a ir hasta ese sitio, no, es que allá hay restricciones para poder acceder. Entonces piensen de verdad entre el deseo y la realidad, cuál es el sitio real o el área aproximada a la que podrán acceder o con quien de verdad se podrán comunicar. Yo estoy buscando a las personas que iban de un poblado de Ituango hacia Mutatá, unos excombatientes, y esta es la hora en que no los he podido localizar básicamente porque ninguno de ellos tiene acceso a un teléfono. Entonces al momento de pensar en ese lugar geográfico también hay que considerar ese tipo de variables. Continuemos con lo que quiere develar el producto periodístico y para ello ahí hay una pregunta fundamental. ¿Cuál sería su novedad? Y cuando piensen en la novedad, si quieren, antes de diligenciar esa casilla,
pregúntense por una que hay más abajo. Más abajo dice, ¿qué se ha publicado al respecto? Y entonces hagan una búsqueda de lo que se ha publicado al respecto. ¿Por qué? Porque hay medios que han hecho trabajos muy interesantes, medios locales, medios alternativos, medios universitarios, que probablemente ya hayan abordado cosas muy parecidas. Entonces, es posible que al ver ustedes algo que ya se hizo al respecto, pues puedan decir, no, miércoles, me toca hacer una variación en mi planteamiento porque esto ya no tendría tanta novedad. Un compañero de ustedes dice, hombre, yo quiero entrevistar a Zamora, Rubén Zamora, y a Liguano, que los dos, cada uno en su bando, estuvieron en la guerra en el norte de Santander, o en el Catatumbo, o en la frontera, en fin. Como ya ha habido encuentros de la Comisión de la Verdad, como ya ha habido encuentros de Colombia 2020 del Espectador, como ya medios regionales han tenido ese tipo de espacios, es probable que ese tipo de cosas ya se hayan hecho. Y entonces la pregunta es, ¿yo cómo hago esto mismo, pero con algún grado de novedad, o para ir un poquito más allá y no repetir lo mismo? Es algo mínimo que deberían preguntarse. Entonces, una clave es que dejen eso en blanco hasta que no hayan hecho un barrido de verdad, y a veces, y no contestan eso por contestarlo, porque es que en las guías que veíamos el año pasado ponían, ya se ha hecho algo al respecto, pero no han profundizado mucho. No, no, de verdad, tómenselo en serio. Busquen en diferentes medios, no solo masivos, sino alternativos, comunitarios, regionales, qué se ha hecho al respecto. Sigamos, Carol, por favor. A ver, no, ¿cuál estábamos en? Había una antes que era, ¿cuál era el? La última, sí, la de ¿cuál es el dato clave o diferenciador? Exacto. Cuando digo cuál es el dato clave o diferenciador, es noticia, viene de novedad, y esa novedad tiene que estar dada por algo que le dé coyuntura, o porque hay algo que permite otra vez disparar el tema. Por ejemplo, una compañera de ustedes dice en el foro, es que se cumplen 20 años de un hecho que ocurrió en tal municipio y el alcalde estaba preso, y el Consejo de Estado profirió un fallo en el que condena al Estado sobre esos hechos violentos. Ahí hay un dato que le permite a ella retomar esa historia. Eso es lo nuevo. Lo nuevo es una excusa. Son 20 años. Pues, ¿por qué 20 y no 19? Pues porque miércoles ustedes saben que esos datos, esos números redondos permiten de alguna manera tener una excusa para decir, hombre, pasaron 2 décadas, o pasó un cuarto de siglo, y eso les permite volver al sitio, volver a esa realidad y determinar qué pasó con ese caso si es que queremos hacer periodismo de memoria. O hay un fallo reciente al respecto, o las víctimas se ganaron un premio internacional por su trabajo de resiliencia, o en la CIDH, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay un dato nuevo sobre ese caso, o resulta que pues, en esa misma región hay un nuevo grupo armado ilegal, o reapareció el ELN, o se creó una nueva disidencia. Hay un dato que es un disparador, un diferenciador que permite, que añade complejidad, o que permite darle coyuntura a eso que ustedes van a verificar, a abordar. Entonces, por favor, tómense la molestia de mirar algo que sirva de excusa para darle vida a ese tema. Muchas de las propuestas que abordamos el año pasado, uno se preguntaba, oiga, ¿y de verdad esta gente estuvo en este curso? ¿Este personaje estuvo en este curso? Porque el tema que estaban planteando no tenía nada que ver con ninguna de estas vainas, ¿cierto? Y entonces piensen en un mismo tema, puede tener que ver al mismo tiempo con varios de ellos, con uno o con varios de ellos, o incluso con otro que está al final, que no aparece claramente determinado ahí, pero que
de alguna manera es correlativo a los asuntos del curso, a los contenidos del curso. ¿Esto para qué les sirve? No es para llenar un formato, sino para que ustedes digan, no, venga, esta realidad del Tarra Norte de Santander, yo la puedo abordar desde las minas, o desde la situación de los niños, o desde la violencia sexual, o desde la memoria. ¿Sí me entienden? O sea, hay múltiples formas de abordar la situación de un solo municipio y de, otra vez, intentar acotar, intentar reducir complejidad de una realidad que es así de grande, intentar tomar una foto. Ustedes cuando toman una foto, capturan algo dentro de esa foto, pero también dejan por fuera otras cosas. El periodismo tiene que tener contexto, ni más faltaba, pero ustedes no pueden, sería muy difícil abordar todas las consecuencias humanitarias, todas las posibles, digamos, infracciones al derecho internacional humanitario o violaciones de los derechos humanos de un mismo sitio en una sola pieza periodística. Sería una cosa, digamos, titánica o quijotesca. Sigamos entonces. Otra vez, preguntas que les permiten abordar este asunto. ¿Cómo está relacionado con los asuntos del derecho internacional humanitario y qué normativa usaría para explicarlo? No porque Lorena tenga la intención de coger estas piezas periodísticas y verificar, ¡ay, sí, sí aprendieron! No, para eso están los quizzes, para eso están los foros y demás. Pero, otra vez, viendo las guías metodológicas, uno se preguntaba, revisándolas, ¿y qué fue lo que aprendieron? Porque hay un punto en el que uno dice, no, venga, es que a mí lo que me sirve para explicar lo que está pasando en tal sitio, con tal comunidad, con tal realidad, es, Lorena, el principio de distinción o el principio de proporcionalidad en el ataque o la protección de bienes civiles o la protección de bienes culturales o las qué sé yo, las consecuencias en los recursos naturales de una acción armada. Y hay una partecita de lo que vimos que probablemente les sirva para explicar esa realidad. No es que Lorena esté interesada en que ustedes citen el artículo y el parágrafo y no, pero de alguna manera estas piezas periodísticas de lo que ustedes van a hacer de ahora en adelante, ustedes que fueron tan específicos en decir en todos los foros, el desconocimiento que hay al respecto, pues ustedes de ahora en adelante son de alguna manera divulgadores también de estas normas para intentar que se cumplan. Estas otras preguntas son bastante obvias, no creo que haya que profundizar al respecto. Por eso les decía que era bueno mirar qué se ha publicado. Hacer un listado de fuentes permite, sobre todo, intentar ver uno en dónde está fallando, en qué parte de la receta la tiene chilingueando, la tiene coja. ¿Por qué? Porque hay momentos en los cuales uno tiene fuentes testimoniales, pero no tiene fuentes documentales. Y cuando digo fuentes documentales son bases de datos, comunicados de prensa, y documentos de la Fiscalía, documentos de Justicia y Paz, documentos de la JEP, qué sé yo, informes de la Defensoría del Pueblo, informes del CICR, de estos informes anuales que están publicados y que ustedes pueden consultar libremente, informes de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Bachelet, que cada año tiene unos informes sobre derechos humanos, informes de las personerías, informes de las ONG, de Pastoral Social, de, qué sé yo, Ideas para la Paz, de ¿cómo se llama? Indepaz, la de Camilo González Pozo, de la corporación en la que están Ariel Ávila y León Vale, qué sé yo, producen montones de documentos en los cuales ustedes pueden soportar y contextualizar mucho de lo que tienen. Entonces piensen en qué tipo de académicos o expertos pueden abordar para que les expliquen esto. Hombre, el daño ambiental de la minería en tal sitio, a ver quién ha estudiado eso. Hombre, la explosión de los oleoductos en determinado sitio, ¿quién se ha referido a eso? ¿Qué fuentes documentales hay al respecto? Cuando digo fuentes documentales, incluso puede haber fallos, condenas, documentos internacionales al respecto.
Los protagonistas, claro, fuentes de primera mano, fuentes primarias que hayan sido testigos y que debidamente entrecomillados y atribuidas sus citas pueden ser tenidas en cuenta para este tipo de trabajos. Fuentes oficiales. Les insisto en algo que les dije hace un rato. No pequen ni por exceso ni por defecto. En exceso es lo que ustedes critican, basarse exclusivamente en declaraciones del comandante de la policía o del comandante de la brigada o del comandante de la división o qué sé yo, pero es que fuentes oficiales también puede ser la persona la Procuraduría, y allí hay en Justicia y Paz, en la JEP, en la Comisión de la Verdad, esas también en este caso son fuentes oficiales. Entonces, cuando ustedes digan miércoles, consulté a todo al grupo, consulté gente del grupo armado, consulté víctimas, consulté testigos, pero no vi desde las fuentes oficiales que había, ahí tienen una cojera. Entonces, no pequen, por favor, ni por exceso ni por defecto, porque eso lo que permite usar fuentes oficiales es contrastar la información que ustedes recogieron en el terreno o contrastar la información que les dieron testigos presenciales de los hechos o víctimas de los hechos que ustedes quieren relatar. Sigamos hacia abajo. Y estas, digamos, no hay que perderlas de vista. Ya se las mencioné, fuentes comunitarias y ONG, digamos, consejos comunitarios para el caso de las organizaciones afro, cabildos, resguardos, organizaciones indígenas nacional o local, ONG con reconocida, digamos, credibilidad. ¿Por qué? Pues porque hay ONG que pueden llegar a tener más o menos credibilidad que otras. Por eso, si ustedes basan su reportaje solo en la información de una ONG, por favor, asegúrense de que tenga ella suficiente credibilidad. Cuando hablo de bases de datos, pues miércoles hay bases de datos. La mínima que podrían consultar es el informe Forensis de Medicina Legal, donde hay pues montones de datos sobre tipos de delitos y cruces de información por regiones, por género, por edad, qué sé yo, pero es posible que haya otras en las que ustedes pueden indagar. Nos dijeron claramente en estos módulos, las estadísticas pueden llegar a invisibilizar a las víctimas o pueden llegar a convertirse en un número, y las historias de las víctimas pueden llegar a ser desnaturalizadas y se convierten en un número, pero también una pieza periodística debe tener datos que permitan, puestos en contexto, visibilizar una realidad o contextualizar una realidad. Entonces, aquí estamos hablando de tipos de fuentes y a continuación les dicen, ingrese sus fuentes, o sea, especifiquen cuáles sean, cuáles van a ser. Esto no es para que a Lorena le parezca chévere o para que Carol le dé una buena calificación. No, es para que ustedes hagan un mapa mental de para dónde van, un listado, un checklist de realmente cuáles son las cosas que tendrían que hacer y el grado de dificultad que supone conseguir a esa fuente. Es posible que una ONG con mucha credibilidad les pueda ayudar a contextualizar una información, pero resulta que esa ONG tiene sedes en Bogotá y probablemente se demore unos cuantos días en responderle. Entonces, si ustedes prevén eso en el listado de fuentes que van a consultar, les quedará mucho más fácil, digamos, organizar su trabajo. Vamos hacia abajo. De esto ya habíamos hablado, de un dato clave o disparador que les permite hacer la diferencia entre esta pieza periodística y otra. Puede ser una fecha, puede ser un hecho reciente, puede ser un testimonio que apareció, puede ser
incluso el trabajo de otro medio que quedó en punta y que dejó, digamos, que avanzó hasta cierto punto y que ustedes pueden de ahí en adelante retomar. Puede ser la descripción de un asunto nacional, una cifra nacional que fue publicada, pero que no ha sido, digamos, aterrizada en el territorio, en fin. Es posible que para enfocar esa historia no sea tan clave un dato, sino un personaje, pues piensen cuál es ese personaje que les puede llegar a servir de vehículo o de hilo conductor de una historia. Piensen si se trata de un suceso, de una fecha especial. Es decir, todo esto, estas casillas que hay a continuación les permiten sobre todo acotar lo que ustedes quieren hacer. ¿Qué más hay, qué hay más abajo, Carol? Esto es clave, lo del formato para... cuando aquí hablan de una sumatoria de hechos, estamos hablando puede que no sea uno solo, puede que sea una seguidilla de cosas que ocurrió y que la presencia de un grupo armado, una masacre reciente, un informe del Departamento de Estado, el asesinato de un líder social, qué sé yo, o sea, varias cosas que se juntaron y que permiten decir, hay que poner el lente en tal sitio o en tal realidad. Habíamos arrancado con esto otro, ¿en qué formato va a narrar la historia? Estamos hablando de formatos de formatos periodísticos. Si esto va a ser para radio, si va a ser para televisión, si va a ser escrito, si va a usar un género en particular, si va a requerir infografías o no, o galerías de fotos. Todo esto es para que ustedes, insisto, piensen en el tiempo que va a requerir hacer un trabajo de estos. Y este formato les va a servir no solo para sino para el futuro, para que organicen los recursos que van a requerir para intentar hacer un trabajo sobre el terreno. Y a continuación, pues, escríbalos. ¿Cuáles de los anteriores va a usar? Y descríbalos a continuación. Yo sé que es difícil plantear esto en términos económicos porque, primero, cuando sepan cuál es el apoyo económico para la realización de la pieza, es bastante probable que no coste eso, porque entonces ustedes van a decir, no, contratar un jeep que me lleve hasta tal vereda me cuesta tanto, o contratar una lancha, o hospedarme en tal sitio, o comer 2 días en tal sitio, me cuesta tanto. Piénselo otra vez en términos de la logística de esa pieza periodística, cuánto cuesta. ¿Le sirve a usted? ¿Le sirve al medio para el que trabaja? ¿A la ONG con la que se desempeña? ¿A la universidad? Es muy importante pensar en la viabilidad no solamente periodística, sino logística de la realización de esa pieza. Bien, aquí yo quería hacer una intervención. Carol, no te estoy escuchando muy bien. Carol. 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 Respecto a No, Carol, yo no te escucho. términos económicos. Desde... Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? En la última parte. Hola. ¿Ahora Ahora me sí, escuchan ahora sí te mejor? escuchamos. Sí. Sí, ya mejor, Carol. Vale, qué pena, quité la cámara porque pues el internet está terrible. Dale, continúa. Pero bueno, entonces les comentaba, desde Consejo y CICR hemos asignado un presupuesto para apoyar a las 4 historias que se seleccionarán para la producción de estas piezas periodísticas. El presupuesto será el mismo para las 4 historias y contamos con un presupuesto de 800.000 pesos. Esos 800.000 pesos que incluyen los temas logísticos, técnicos y humanos que acaba de explicar Yamil.
Entonces, en esta parte es importante que se planteen historias un poco más aterrizadas, que yo entiendo que muchos de pronto se han pensado algo grande, algo, no sé, para un Pulitzer o algo por el estilo, pero pensemos en historias mucho más locales, en historias que nos permitan conocer los contextos de los territorios, que nos permitan también entender las dinámicas de cómo puede aplicar el VIH en dichos contextos y siempre pensando en hacer un cubrimiento humanitario, que implica esto, que pensemos en recursos que no se salgan de este presupuesto. Cuando ya les hemos mencionado que son 800.000 pesos, creo que con eso ustedes pueden hacerse un panorama un poco más real de la reportería, de si necesitan un camarógrafo, si necesitan un fotógrafo, si necesitan de pronto equipos porque no cuentan de pronto con micrófonos o con grabadoras en el momento. También pensemos en la seguridad que debemos tener al salir de pronto, si lo pensamos, hacer la reportería. Los temas de transportes y los temas de seguridad en este momento son diferentes, así como si no estuviéramos en una pandemia. Entonces, pensemos en todos esos aspectos que podrían además certificar y garantizar la producción de la historia en los términos que estábamos dando, ¿vale? Gracias, Yamit. Creo que podemos continuar. Bueno, entonces terminamos, Carol, si te parece, de revisar esta guía. Sí, Ale, Esto continuemos. esto es muy importante por lo que advertía Carol. Esto no es para nosotros, bueno, sí es para nosotros, sí lo vamos a ver nosotros, pero es sobre todo para ustedes mismos. ¿Qué dificultades tendrían para desarrollar la historia? Ya sea en términos de acceso, ya sea en términos de seguridad, ya sea en términos de tiempo. Pues, tengan visibilizado eso. ¿Por qué? Porque a continuación, pues, tendrán que mirar cómo solucionarlo. Oiga, si no me contesta tal fuente, ¿cuál podría ser mi plan B? Si no logro llegar hasta tal vereda, ¿cuál sería mi plan B? Si no consigo tal documento, ¿cuál sería mi plan B? Y eso les permite tener visibilizadas las dificultades y cómo podrían resolverlas sin que vaya a fracasar pues, el trabajo periodístico que ustedes se proponen hacer. Cuando digo, si requiere algún tipo de orientación, digamos, tendría que ser de orientación especializada, más allá de la orientación que le podamos brindar Lorena o el CICR y este servidor en el momento mismo de la realización de la pieza. No es orientación para la elaboración de la guía, no, es si va a requerir durante el proceso periodístico de una orientación específicamente sobre alguna cosa en particular, las normas que rigen en relación con, voy a decir cualquier cosa, con las mujeres que fueron mujeres que como combatientes fueron víctimas de delitos dentro de las propias filas de un grupo armado ilegal. O sea, si requiere orientación específica sobre alguna cosa, sobre un tema jurídico, sobre un tema de género, sobre un tema LGTBI, para poder ser lo más precisos posible. Entonces, piénsenlo, ¿en qué estoy cojo yo? ¿En dónde requeriría orientación? Ni siquiera para citarla en la pieza periodística, sino para desarrollar la pieza periodística. Tengan presente eso antes de arrancar. Esto ya lo había mencionado Carol, las dificultades de desplazamiento, si requieren un guía o no, que ese guía, digamos, no se convierta en un riesgo para ustedes. O sea, debe ser alguien con suficiente legitimidad para el sitio en el que va y que no los meta en problemas adicionales. Y que ustedes mismos no corran riesgos, porque así como es de riesgoso subirse en un carro oficial o en un carro policial o en un carro militar, que lo decía, o en un helicóptero o en una aeronave militar, asimismo puede llegar a ser en ciertos momentos irse en una moto, en un carro que ustedes sepan que tiene que ver con alguien que está en medio de la confrontación. Con lo cual,
ojo con el tema de los guías, porque hay que tener claro de verdad quién les sirve de guía. Cuando digo que qué impacto podría tener la publicación, leí tantas cosas tan genéricas en las guías del año pasado, que fueron cientos, que cuando estamos pensando en esto piensen sobre todo en las consecuencias para quien lo va para quien va a soportar esa información, si podría eventualmente llegar a meter en problemas a determinadas personas o si esas personas están dispuestas a que esa información salga publicada porque consideran que es una realidad que merece ser visibilizada por los organismos de gobierno, por las entidades internacionales, por las entidades humanitarias, en fin. Pero el impacto principal no es que nos pongan a ver si trato de recordar una de ellas. ¿Sería un impacto muy alto porque de esto no se ha hablado? Pues no, o sea, eso no es llenar por llenar la bendita casilla, es pensar sobre todo en, uno, el tipo de público que lo puede leer. Si ustedes tienen claro el medio en el que ustedes trabajan, qué alcance tiene, qué población lo mira, quiénes son los lectores más habituales, ahí pueden darse cuenta de cuáles son los impactos. Traten de determinar si lo que están buscando es atención de una organización, que una investigación se descongele y avance, que unas personas tengan, digamos, un proceso de sanación, no sé si la palabra sea sanación, de duelo al poder contar su historia y al poder que se les trata, y cuando se les trata con dignidad, si se trata de adelantar, de contribuir a un proceso de memoria, qué sé yo, ¿cuál podría ser el impacto de ustedes? ¿Cómo lo medirían? Piensen si hay alguna organización o entidad que podría apoyar este trabajo y por favor no pongan lo obvio, que es que todos ponen Consejo de Redacción y Comité Internacional de la Cruz Roja. Pues eso démoslo por descontado, pero es posible que haya, no sé, la pastoral social de una diócesis, una organización respetable de derechos humanos, una organización de víctimas, alguien que esté dispuesto a apoyarles en esa realización de esa pieza y que no sea incompatible con los propósitos del CICR y Consejo de Redacción, ¿verdad, Carol? Porque pues no se trata de que no nos metamos en problemas. Y en este caso yo creo que también es importante contemplar los centros de memoria que hay en algunas ciudades, en algunos municipios. Hay centros de memoria histórica, hay centros culturales que podrían soportar y podrían apoyar la creación de estas piezas periodísticas. Adicional a esto, medios independientes. Hay muchísimos en región, hay muchos muchos periodistas y muchos colectivos de periodistas que se han juntado a hacer periodismo independiente. Creo que podrían irse más por ese lado que de pronto por lugares obvios, ¿sí? Además de esto, es importante que mencionen si ustedes hacen parte de algún medio de comunicación, pónganlo y creen que podrían publicar esta historia que ustedes tienen en mente, pónganlo porque nos puede servir como alianza para hacer difusión de la historia si se llegase a seleccionar. Muy bien, y lo del tiempo estimado, de verdad hagan un esfuerzo. Sabemos que eso no es fácil, pero miércoles, cuando ustedes llegan donde el editor de su medio, donde el jefe de redacción, donde el jefe de área, donde el director de la emisora o del canal y tal, pues saben que tienen unos tiempos para hacer una pieza. Y eso saben para qué sirve, porque si esta es una de las piezas seleccionadas para ser desarrollada, que no nos digamos mentiras y que no nos hagamos tarugos, como decía la chimoltrufia. En el proceso de edición del año pasado, ustedes no saben la paridera, y excúsenme por favor mis palabras coloquiales, pero el parto para poder lograr que en los tiempos estimados se pudiera hacer esa pieza, porque se imponían unas cosas tan ambiciosas, ya fuera o por el tamaño del tema, o por el tipo de fuentes que iban a consultar,
o por la realización misma técnicamente de la cosa, de la pieza, que luego era imposible cumplir los tiempos. Y digamos, ni el CICR, ni Carol, ni yo, por más, digamos, buena intención que tengamos, tenemos tiempos indefinidos para acompañarlos en ese proceso. Esto funciona como funcionaría en cualquier medio de comunicación. Hay unos tiempos, hay unos plazos, y esos plazos se tienen que cumplir porque miércoles el tiempo de todos es escaso. Y ya para redondear, ya vamos a terminar, por favor no se aburran, y los que estén dormidos, por favor despiértense. Estas cosas son básicas, básicas, lo dije al principio y lo repito, así como es de grave citar un relato periodístico con base en una sola fuente, militar, policial, oficial, asimismo es cuando se basa en un único testimonio de una fuente presencial o de una víctima, o en una sola fuente de un grupo armado ilegal, por más, o de una ONG, por más creíble que ella sea. ¿Cómo combatir el unifuentismo? Hombre, contrastando diferentes fuentes. Eso le da más riqueza a un relato. Cuando hablo de equilibrio, no se trata de que quedemos bien con todos los actores de la guerra, sino de la pretensión de no hacer un relato con base en uno de los actores, sino tratando de mostrar la complejidad de ese contexto en el que ustedes hicieron reportería. Precisión, rigor, sustentación, actualización de los datos, en fin, y cada afirmación que haga en una pieza periodística, lo que haría ¿cómo es que llaman esto en el periodismo gringo? Se me escapa la figura, pero hay figuras, hay una figura en el periodismo gringo que coge cada frase e intenta demostrar su veracidad y ver que realmente esté citada y que ese personaje de verdad exista. En el país... Fact-checking. ¿Perdón? Un fact-checking, una verificación de la información. Exacto. Pero en muchos casos, en diferentes cursos que hicimos con Medios para la Paz, Consejo de Redacción, el proyecto Antonio Nariño, que todavía yo no sé si eso todavía siga vigente, el Comité Internacional de la Cruz Roja, y asociaciones de periodistas en las diferentes regiones, lo que pudimos comprobar es que a veces hubo periodistas que se inventaron testimonios, que no verificaron datos, que evitaron contrastar esa información con quien correspondía. Y ese tipo de vainas que son mínimas en el periodismo son las que los ponen a ustedes en riesgos graves. Periodistas que tuvieron que irse del país, periodistas que fueron amenazados, básicamente por cosas de mínimas requisitos del periodismo que hubieran podido hacer mejor. Yo no estoy diciendo que todas las amenazas ni todos los actos de violencia contra periodistas sean justificados, no, estoy diciendo que muchos de ellos tenían origen en cosas que habrían podido ser evitables simplemente con mejores estándares periodísticos. Carol, ¿te parece si resolvemos unas dudas, las que me has enviado internamente? Sí, si gustas puedes ir empezando con las que te envié. Hay unas que están dirigidas directamente para las coordinadoras del curso, entonces también las podemos ir resolviendo. Bueno, pero esto no lo hicimos el año pasado, así que no sé cómo responderlo. Se puede, pregunta Robert Nieto, ¿se puede hacer trabajo colaborativo entre dos colegas? Yo no veo por qué no, pero no sé si en las normas del curso esté contemplado. Bueno, creo que es la primera vez que se nos presenta la posibilidad de hacer trabajos colaborativos. Yo en este momento no me atrevería a decir que sí, porque creo que debería ser entre dos participantes del mismo curso, o sea, dos personas que hayan hecho el curso. Sin embargo, creo que lo podemos hablar internamente y si gustas, por correo electrónico te respondo. Sí, dos personas que participen en el curso, que eventualmente tengan afinidades en el tema que van a tratar o que están cercanos geográficamente y que tengan un mismo interés, eventualmente podría ser, pero Carol, te responde Robert,
de manera interna. Esteban Morales se pregunta si puede hacer un reportaje que muestre en qué se fundan los ataques al sistema de verdad y justicia. Pues yo creería, Esteban, que estás tocando un tema demasiado amplio. ¿Por qué? Porque si te pones a pensar en esto, hay consideraciones de orden político y de orden jurídico. Y entonces, si nos vamos a meter en ese berenjenal, eso te va a tardar, eso va a tardar mucho, y sobre todo porque vas a tener que buscar a alguien que con argumentos jurídicos o políticos, según sea el caso, ataca a la comisión y al sistema, y gente que en el mismo terreno, o de lo político o de lo jurídico, le vaya a responder a esas críticas. Pero, Esteban, mi invitación más humilde y más respetuosa es: intenta ver una realidad que tenga una dirección, una relación más directa con los contenidos del curso, porque estamos hablando, digamos, de una cosa que toca muy tangencialmente, pero yo en este momento, honestamente, no la veo. Me parece que es un tema exageradamente amplio y complejo, con implicaciones jurídicas y políticas, y que poco ayuda en relación con las temáticas del curso en términos de DIH y derechos humanos. Es mi perspectiva, ni siquiera estoy diciendo que yo tenga la razón, es simplemente la intuición, porque lo que propones suena exageradamente complejo y ambicioso. Emil Elam quiere, Lorena, hablar de una historia de 1949, o sea, de una masacre ocurrida en 1949. Lorena, si nos vamos hasta allá, yo creo pues que primero va a ser muy difícil encontrar testigos. Esto sería casi que un trabajo de arqueología en términos de historia, y entonces, claro, la violencia bipartidista, yo no sé si, pues primero, la normatividad en relación con el derecho internacional humanitario, creo que difícilmente podríamos extenderla hacia unas cosas, hacia unos hechos de la violencia política. Y aquí lo que hay es un trabajo más histórico que periodístico. No sé, Lorena, qué opina, pero me parecería muy complicado convertir esto en un asunto de memoria para llevarlo hasta 1949, cuando la mayor parte de las revisiones relacionadas con nuestro conflicto ubican nuestro conflicto casi siempre alrededor de 1958 o cosa parecida. Aquí estaríamos buscando en la arqueología de nuestro conflicto en la violencia política de los 50. Lorena, yo no sé qué opinas. Sí, este tema lo veo un poco complejo porque además el propósito de esas historias es hablar de la realidad que se está presentando en este momento, que bien se puede relacionar con hechos históricos, con acontecimientos históricos, si eso van a fortalecer la realidad o la historia que se está construyendo en este momento. Entonces, si el objetivo es, por ejemplo, hablar del conflicto y las consecuencias que tienen en esa zona en este momento y vamos a relacionar con algo que ocurrió en esa fecha porque tiene una incidencia directa, podría relacionarse, pero no podría ser como el centro de la historia misma, porque como tú lo mencionas, Yamit, se perdería un poco el objetivo de la historia, sería más una reconstrucción histórica de un proceso que sucedió, pero ese escenario actual de cómo se lee el VIH en el contexto actual del conflicto, cómo afecta a la población, o si hay consecuencias humanitarias, o cómo se muestra eso en los territorios, se perdería un poco en el contexto actual. Entonces, yo creería que habría que reformularlo, plantearlo más en el escenario actual, teniendo esa posibilidad de recurrir a escenarios que se dieron en el pasado, siempre y cuando sea más en términos contextuales para fortalecer la historia y no propiamente el desarrollo de la historia situado en estos contextos históricos. Exacto, yo coincido con Lorena, podría ser un punto de partida para una línea de tiempo, si quieren, porque en el Carmen están pasando cosas justo en este momento, a las 12 del día, que vale la pena contar. Y pues sirve como un hecho en esa línea de tiempo para contar justamente hechos de violencia que han ocurrido allá desde hace muchísimos años, desde hace varias décadas, pero, insisto, podría ser un punto de partida, no la pepa del ¿cómo se llama?, de la pieza periodística. Paola Gómez se pregunta a quién puede escribir posterior a esta videoclase. Caro, yo voy a decir que a ti porque así me cubro de salud.
Paola, digamos, el propósito de esta videoclase, de la participación en el foro, tiene que ver justo con esto. Pero digamos, muchas de estas dudas se resuelven si ustedes hacen el ejercicio de llenar la guía metodológica. Porque es que a veces nos ponemos a votar corriente y ¿qué te parece si tal cosa? ¿Y qué te parece si lo hago de tal manera? No, no, no. Primero ustedes hagan el ejercicio juicioso de pensar cómo lo harían, cuáles son las dificultades a las que se enfrentan. Y después de eso, si aún a pesar de llenar la guía metodológica tienen una duda que no han podido resolver, la miramos y para eso está el foro y le pueden escribir a Carol de ser necesario, pero por favor no gasten pólvora en gallinazos ni perdamos tiempo en cruzándonos correos cuando hay cosas que probablemente ustedes pueden resolver llenando con juicio la guía metodológica. Luzmari Lame escribe sobre lo que está ocurriendo en el Putumayo, sobre la violencia ejercida contra los cultivadores de hoja de coca y contra los erradicadores. Sí, Luzmari, ese es un buen tema el que estás planteando. La pregunta es, ¿cuál es el disparador o cuál es el hecho más reciente? Ahí lo tienes, 2 campesinos que fueron asesinados, pero lo que no sé, Luzmari, es si esto tiene, digamos, ¿cuáles son los hechos, las novedades de esto? ¿Por qué? Porque desde la época del plante, del plan del gobierno que era del plante y palante y la sustitución y la erradicación y toda la cosa, el Putumayo ha vivido ciclos, digamos, de violencias relacionadas con los cultivos de uso ilícito que han tenido diferentes actores. Por ejemplo, hoy allá hay unos grupos desertores o disidentes de las antiguas FARC. Hay una banda que yo no sé si es la Constru o la empresa que venía del Pacífico. Es posible que haya, digamos, grupos que pasan la frontera hacia el Ecuador o hacia el Perú. En fin, pero piensa, digamos, además de estos dos asesinatos, que es lo que le da, digamos, más coyuntura, ¿qué ha cambiado en la relación entre la violencia, los cultivos de uso ilícito y los actores que hacen presencia en el territorio? Porque eso es lo que nos permite contextualizar un poco lo que está ocurriendo hoy en el Putumayo. Uno, así a simple vista, diría, no, es la misma cosa. No sé si el Comité Internacional de la Cruz Roja, cuando llegue allá, llega y ve lo mismo. Sí, ve unos actores ilegales. Sí, ve unos campesinos afectados. Sí, ve unos programas de sustitución o de erradicación, pero no necesariamente, a pesar de que la situación parezca la misma hoy, hace 20 años o hace 30, cuando hubo marchas cocaleras, no necesariamente tiene las mismas particularidades hoy. Yo te invito, Luzmari, a que mires esas otras particularidades del contexto que le podrían dar novedad a esa pieza periodística. Elis Zapata se pregunta si la pieza periodística puede ser seguimiento a una pieza realizada en el pasado por el mismo autor. Yo le diría tentativamente, Carol, que sí, pero hay que tener la suficiente honestidad intelectual para no decirse mentiras a sí mismo y para no, digamos, decirle mentiras a los organizadores de este curso. Porque, claro, hay un punto en el que uno llega hay piezas periodísticas en las que uno llega a este punto y a partir de ahí le quedaron cosas por hilar o por complementar y da lugar a una nueva pieza periodística. Entonces yo en principio, Carol, diría que sí, pero otra vez pido de quien lo haga suficiente honestidad intelectual para no hacer lo que en los medios de comunicación llamamos un refrito. Y yo creo que hay algo importante, y es que en la misma guía nos puede adjuntar de pronto el enlace de la nota ya publicada. Si de pronto se publicó solo en impreso y no en digital, que por interno nos pueda escribir por correo electrónico y nos envíe la nota que ya trabajó para ver cuál es ese diferenciador para continuar narrando una segunda parte de esta historia. Sí. Paola Gómez se pregunta si
consejo de redacción otorga un permiso de trabajo o un aval para que uno pueda desplazarse. No. O sea, ocurre con frecuencia. No nos vayamos por la rama, la respuesta es no, entre otras cosas. Primero, porque nosotros, digamos, no tenemos esa potestad. Y segundo, porque no hay una relación laboral, contractual, ni nada parecido que permita establecer un carnet o un documento que diga que Consejo de Redacción o el CICR avala ese tipo de actividad. De alguna manera lo que los blinda a ustedes es el trabajo de los medios u organizaciones para las cuales escriben. Hay muchos de ustedes que incluso hacen piezas freelance y ya han hecho otros trabajos con consejo de redacción. Pero, Carol, esa acreditación o ese documento, hasta donde yo sé, no se expide. Hay una situación y es que en el momento no pensemos aún en los permisos, en los, de pronto en temas más logísticos de cómo voy a estar haciendo la reportería, porque en el momento es la propuesta metodológica, la propuesta de la historia que queremos contar. Cuando ya después nosotros revisemos todas las propuestas y bueno, y junto al CICR podamos decidir cuáles historias se van a realizar, cuáles historias se van a financiar, nos comunicamos con los periodistas, con los autores de las historias y empezamos a revisar todos estos aspectos logísticos, también los aspectos de tiempo y de movilidad, ¿vale? Muy bien, Paola. Entonces ahí tienes tu respuesta a dos voces. Silvia Corredor se pregunta si tienen límite para el desarrollo de la nota. ¿Eso qué es, Carol? ¿Una semana o dos máximo? ¿Cómo es que es el plazo? ¿Cómo vas a decir que una semana? No, Para que sea Carol la que quede como una generala. No, bueno, nosotros tenemos unos cronogramas establecidos en cumplimiento del proyecto, que es el curso completo y la producción de las historias. El proyecto se debe ejecutar efectivamente este año, entonces, por favor, no pongan 6 meses, un año con segunda parte en el 2022. Pensemos cosas mucho más sencillas que pueden hacer realidad la producción de las historias. Entonces, lo que les decimos es que se planteen una reportería quizás de 3 semanas, de un mes máximo, y luego ya cuando seleccionemos las historias que se van a producir, entramos a revisar ya un cronograma puntual con cada uno de los periodistas, contemplando también las logísticas que implique cada historia. Nelson Tamayo quiere hacer un trabajo con una organización que ha documentado o presentado informes sobre una organización que ustedes seguramente han escuchado mencionar, que es la de los 12 apóstoles. Dice tener visibilizadas algunas víctimas o algunas de esas fuentes, en fin, pero cree tener dificultad para conseguir excombatientes de grupos paramilitares. Pues por supuesto que no es fácil, Nelson, pero piensa en si hay en fallos, por ejemplo, en el Tribunal de Antioquia, ya hay fallos relacionados con ese tema de los 12 apóstoles. Ya en los procesos contra Juan Carlos Meneses, que fue un uniformado de la policía, o en el proceso contra el señor Santiago Uribe. En fin, ahí hay testimonios, digamos, ya consignados que hacen parte de procesos judiciales que pueden ser consultados. En el portal verdadabierta.com hay, digamos, alguna documentación sobre lo que han dicho al respecto. En Justicia y Paz hay declaraciones de jefes paramilitares, algunos de los cuales se han referido a ello. Y no descartes, Nelson, la posibilidad de preguntarle a las madres de la Candelaria si han tenido si tienen algún contacto con alguno de ellos y si porque es posible que las madres de la Candelaria hayan tenido algún tipo de interlocución con jefes paramilitares, presos o no, y que hayan tenido, digamos, algún accionar, alguna actividad en el norte de Antioquia. Entonces yo en principio sugeriría buscar por ahí tribunal, en el Tribunal de Antioquia, en la jurisdicción
de Justicia y Paz, que conoció algunas versiones paramilitares, en verdadabierta.com, que le ha hecho seguimiento mucho al tema de Justicia y Paz, en los testimonios rendidos a la luz de la justicia, en esos procesos que acabo de mencionar, y eventualmente, qué sé yo, preguntarle a las señoras de la Madre de la Candelaria si han conocido, digamos, jefes paramilitares que aún estén vivos y que se hayan referido a este caso. Y finalmente, Juan Esteban Escobar. Juan Esteban Escobar se pregunta, o sea, quiere abordar un asunto de la población LGTBI en Antioquia, o la violencia que vivió el municipio de San Carlos, Antioquia. Juan Esteban, sobre el tema de San Carlos se han escrito ya montones de cosas. Digamos, es tal vez uno de los municipios donde más trabajo periodístico ha habido, ese y los municipios vecinos en el oriente antioqueño. ¿Por qué? Pues porque tal vez fueron, después de la arremetida violenta contra el Urabá, los municipios del oriente antioqueño, Cocorná, San Luis, Granada, San Francisco y demás, fueron los que vivieron la última ola grande de violencia en la década pasada en Antioquia. Entonces y sobre ese proceso específico de resiliencia, de memoria, de víctimas en San Carlos, sobre eso se ha escrito mucho. Yo no te digo que no lo hagas, lo que digo es que tendríamos que encontrar un factor diferenciador, un dato disparador, algo nuevo que permita no repetir lo que ya se ha hecho. Y específicamente el otro tema que planteas, asesinato de población LGTBI en el año 2020, pues hombre, intentemos conectar eso, si es que es un tema para ti, ¿cómo conectamos eso con los contenidos del curso? Estamos hablando de violencia relacionada con infracciones al derecho internacional humanitario y grupos armados ilegales que están ejerciendo ese tipo de violencia contra la población LGTBI, que hay hechos nuevos al respecto, o es que específicamente en términos de la violencia armada urbana, de los combos, de las bandas y demás, hay específicamente algo que se pueda documentar contra esa población. Pero solo tú sabes por qué lo estás mencionando. Si es porque intuitivamente crees que ahí hay algo nuevo o porque de verdad hay hechos que demuestran una cierta sistematicidad o una cierta reiteración de esos hechos que permite volverlo una pieza periodística actual y que tiene coyuntura. Pero un poco llenando esa guía metodológica, te harás las preguntas correctas para saber cuál de esos dos temas resulta más pertinente y más actual el día de hoy. Y con eso termino. Perdón, yo me atrevería a preguntarte algo, Yami, también desde mi desconocimiento. El tema me parece interesante, trabajar temas con enfoque de género y LGBTIQ. Creo que es algo que debemos empezar a publicar más. Pero no sé si el tema del 2020 es algo muy reciente. A mí se me hace que de pronto para encontrar información, datos y demás, o cifras de asesinatos y demás, de pronto está muy reciente. Si de pronto lo vemos en un contexto tal vez 2018, sea posible encontrar más información. Sí, es probable, pero eso tiene una dificultad adicional y es que, digamos, salvo Caribe Afirmativo, no hay muchas organizaciones que hayan documentado con juicio esos hechos para determinar, pues, digamos, la magnitud de ese drama y específicamente en ciudades es más fácil. En municipios, yo creería, el año pasado, por ejemplo, alguien propuso hacerlo en Urabá. ¿Te acuerdas, Carol, que hay un trabajo sobre algo parecido en Urabá? Y eso tiene un cierto nivel de dificultad para encontrar
los datos, no necesariamente los testimonios, porque testimonios hay, pero sí para encontrar un poco de cifras que permitan poner en contexto el problema y sobre todo para encontrar de verdad cuáles son las causas, porque uno de los problemas de esto son los altos niveles de impunidad y la falta de verificación de las autoridades y la falta de diligencia de las autoridades en determinar las motivaciones de ese tipo de agresiones o de crímenes. Entonces no estoy diciendo que no lo hagan, particularmente Esteban, que nos escribió, que fue el último mensaje que escribí, sino que, ojo, Carol tiene razón en la invitación a que se aborden esos temas, porque resultan escasos, pero quien se meta debe saber que hay un cierto grado de dificultad en la búsqueda de información, lo cual lo hace todavía más interesante. No es para que se desmotiven, es todo lo contrario, es para que sepan que hay un campo ahí por explorar que les permitirá encontrar enfoques, datos e historias nuevas. Bien. Bueno, creo que con esta intervención podemos ir cerrando la parte de las preguntas. Te agradezco mucho, Yamit. La invitación, como lo dice Yamit, por favor, intenten diligenciar primero la guía para que luego puedan hacer preguntas un poco más aterrizadas, un poco más puntuales. El foro estará abierto hasta el domingo para que ustedes puedan poner todas estas preguntas. Si tienen preguntas con enfoque humanitario, también el CICR por parte de Lorena van a estar orientándonos. Y si de pronto necesitan información o acceso a algunos informes de parte del CICR, yo creería que no está de más escribirle a Lorena y creo que ella nos podría colaborar con esto, ¿cierto? Sí, Carol, yo quería también aprovechar para agregar un par de elementos. Lo primero es insistir en que el propósito de esas historias no es, como lo mencionaba Yamid y Carol, complacernos a nosotros como organizaciones, darnos gusto en lo que nosotros queremos visibilizar, mostrar o en la forma en que nosotros quisiéramos que se contara una realidad. Es más, esas historias que ustedes creen que es importante hacerlas visibles en el contexto en el que estamos. Obviamente nosotros sí delimitamos un poco los parámetros porque estamos hablando es en el marco del derecho internacional humanitario. Fuera del DIH pueden haber muchas historias importantes de contar, realidades importantes de visibilizar, pero pues aquí estamos hablando es de DIH, entonces es como el marco en el que nos movemos, pero que sean realidades que para ustedes también sean importantes, que crean que es necesario que esas realidades o se conozcan o se profundice en ellas o simplemente llegue a otros públicos a los que no se les ha contado. Y también insistir frente a algunos temas, como por ejemplo si se tocan consecuencias humanitarias del conflicto, que también es importante el testimonio de quienes viven estas realidades, de quienes se ven afectados de manera directa. Y pongo un ejemplo, hace unos días les compartimos a los medios de comunicación el balance que hizo el CICR sobre la afectación que hubo durante el primer semestre del año o por la afectación por artefactos explosivos o por contaminación por armas, como lo denominamos en el CICR, que incluyen pues minas antipersonal, artefactos de detonación controlada, artefactos lanzados, restos explosivos de guerra. Insistíamos mucho en que si bien esas cifras dimensionaban un fenómeno y una realidad que se sigue presentando, era importante ver todas las historias que estaban detrás de esas cifras, que mostraban no solo la afectación en sí sobre las personas, los sobrevivientes, quienes fallecen por estos hechos, sino también cómo esas personas continúan sus vidas de ahí en adelante. Y a eso también hago referencia frente a la importancia del testimonio, pero también que esas historias no necesariamente tienen que ser historias de lo doloroso que puede resultar un hecho en el marco del conflicto, de lo que significa la violación al DIH, sino que también pueden ser historias de resiliencia, de cómo las personas o las comunidades continúan después de esos procesos. O sea, son dos elementos que pueden estar presentes en las historias y como lo decía Carol, nosotros como CICR pues vamos a estar allí listos para apoyarlos. Creo que es importante aclarar que como CICR no hacemos un acompañamiento a los periodistas. Por ejemplo, si el periodista propone una historia que pueda ser en escenarios de conflicto en donde sea difícil ingresar para el periodista o haya situaciones de seguridad complejas para el periodista, nosotros como CICR no podríamos hacer un acompañamiento al periodista para ayudarle a desarrollar esa historia, pero sí podríamos acompañarlo más a entender estos fenómenos de los que va a hablar,
de una manera más profunda, distintas aristas que estén presentes, o cómo el DIH interpreta este fenómeno, que puedan servirle de contexto o fortalecer un poco el panorama de manera más amplia para desarrollar la historia en un aspecto mucho más puntual. Entonces, claro, estaremos allí listos para apoyarlos, pero dejando en claro que lamentablemente pues no es nuestro papel como cumplir con este otro rol de garantizar seguridad a los periodistas en los escenarios en los que puedan construir esa historia. Lorena y Carol, yo quisiera hacer una última anotación y ofreciéndoles excusas porque yo creo que ya todos estamos silbando del hambre, ya el almuerzo se aproxima. Bueno, nos toca ir a hacerlo, nos toca ir a prepararlo. Pero muchos de los que estamos aquí en este curso creemos que la negociación política del conflicto armado sirvió para reducir las hostilidades, para intentar avanzar en reducir las consecuencias humanitarias de la confrontación, y ni más, unos habrán votado por el sí, otros habrán votado por el no, unos tendrán anotaciones sobre lo que se logró con las FARC, en fin, pero nuestro papel como periodistas no es servir de comité de aplausos de la firma de un acuerdo. El acuerdo se firmó y ni más faltaba que la mayor parte de nosotros lo celebramos, valoramos las consecuencias positivas que eso tiene, pero hay una cosa que yo creo que debemos tener en cuenta, y es independiente, o sea, no romantizar eso en los relatos, en los relatos periodísticos. ¿A qué me refiero con romantizar? A que esto no es rosadito y hay un montón de cosas que no quedaron resueltas con la firma y que no quedaron resueltas con la entrega, con la dejación de armas. Recuerden una cosa en la que nos insistieron nuestros anteriores conferencistas, y es, hay unas obligaciones, Lorena, que se mantienen en el tiempo y sobre las cuales hay posibilidad de insistir en las piezas periodísticas. Contribuir, o sea, hay infracciones que siguen ocurriendo de manera permanente. Por ejemplo, contribuir con el tema de esclarecer el paradero de los desaparecidos, contribuir con el desminado, ayudar a la verdad, todo ese tipo de cosas son obligaciones que no son, no son opcionales, son obligaciones. Entonces, hay cosas que, a pesar de la firma, Lorena, de unos acuerdos, hay obligaciones con el derecho internacional humanitario que las partes tienen que seguir cumpliendo. Y nosotros, pues no solamente celebramos lo que haya ocurrido, pero hay que hacer seguimiento también a esas obligaciones. Y ese podría ser también un buen enfoque periodístico para mirar determinadas realidades en el territorio. ¿Qué pasó con esas obligaciones en determinado punto, en determinado momento, en determinada región, con determinado grupo? Me parece que eso no hay que perderlo de vista. Para no ver la cosa en términos, digamos, como si hubiera terminado ahí, se pasó la página y ya todos están contentos. No, hay unos dramas que permanecen. Desapariciones, desminado, contribución a la verdad, y hay cosas que todavía siguen en proceso de juzgamiento por tratarse de graves infracciones al derecho internacional humanitario. Carol. Bien, gracias, Yamit. Les quería también recordar a los participantes que todas las propuestas que sean enviadas en los tiempos establecidos, o sea, hasta el domingo, van a tener una retroalimentación por parte editorial de Yamit, van a tener una respuesta pues que les puede servir para encaminar sus historias, que de pronto si la historia no fue seleccionada para producirla en este proyecto, pues los animo a ustedes a continuar con el proceso de investigación y de publicación. Y adicional a esto, que el curso, pues como saben, ya está en su última fase, así que para que las historias se financien o sean escogidas, deben haber participado como mínimo en 2 foros, haber realizado todos los quizzes y haber realizado la evaluación que encuentran en el módulo 4, que pues nos puede ayudar a mejorar este tipo de formaciones.
Entonces, los animamos a que continúen con las actividades, pueden ponerse al día si de pronto no han realizado las de los otros módulos, y con esto garantizamos de que además de recibir el certificado, sus historias puedan ser seleccionadas para la producción periodística. ¿Quieres decir algo para cerrar? No, Preguntas, solo mencionar. perdón, Perdón, preguntas Jenny. precisas, por favor, no divaguemos, preguntas precisas. Yo solo quería decir que tomar esta construcción, pues una primera paso de propuesta, de construir esta propuesta de historia y luego construirla para quienes sean seleccionados, tomarlo como una oportunidad, no como una obligación, porque de hecho dentro del curso virtual no es un requisito como tal para tener el certificado del curso, sino es más bien una oportunidad para pues plasmar en el ejercicio periodístico con todo este escenario del que estamos hablando. Entonces, en ese sentido, pues verlo de esa manera, como una oportunidad para ustedes, para nosotros y para todos estos colombianos que finalmente van a leer o a ver estos proyectos periodísticos o el reportaje o la crónica o en el formato que se plantee. Bien. Vale, entonces ya saben, pueden escribirnos también al correo electrónico si de pronto hay cosas que sean muy puntuales y que crean que en el foro no se pueden resolver. Algunas preguntas quedaron sin responder de esta videoclase, así que yo se las voy a transmitir a Yamil para que podamos resolverlas. Y las personas que están realizando sus historias, animo a continuar con esas propuestas y estaremos en contacto con todos ustedes, ¿vale? Les agradecemos mucho este espacio, esperamos que hayan sido resueltas las dudas que alcanzamos a abordar y les agradecemos mucho este espacio. Hasta luego, muchas gracias. Chao, feliz tarde, gracias. Chao.